Biología molecular de la célula. Tema: genética molecular. Contenidos: replicación del ADN y transcripción del ADN en procariontes y eucariontes. Requerimientos: características generales e inhibidores. Propósito: describir los procesos de replicación y transcripción y del ADN, con fines formativos del médico integral comunitario. La replicación ocurre en la fase S del ciclo celular y es la garantía de que en la división celular o mitosis, se formen dos células hijas con igual número de cromosomas. Concepto: proceso mediante el cual ocurre la síntesis o duplicación del ADN. Tiene como significado biológico la conservación de la especie. En la fase S también ocurre asíntesis de las proteínas histonas, que se ensamblan con las moléculas de ADN para formar la cromatina o los cromosomas, en dependencia de las etapas del ciclo en que se encuentre la célula. Replicación. Requerimientos de la replicación. Una molécula molde o patrón. Los 4 ribonucleótidos trifosfatados, ATP, GTP, CTP y UTP. Los 4 desoxirribonucleótidos trifosfatados, DATP, DGTP, DCTP y DTTP. Enzimas: ADN polimerasa, ADN helicasa, ADN topoisomerasa y ADN ligasa. Exonucleasas: ARAN polimerasa, primasa. Proteínas no enzimáticas, iones, especialmente el magnesio, Mg2+. Energía en forma de ATP. Enzimas de la replicación. Las ADN polimerasas catalizan la reacción de polimerización de nucleótidos durante la síntesis del ADN. No pueden iniciar la síntesis de ADN, por lo que requieren de una molécula cebadora, primer, sintetizado por la ARAN pol primasa, a la que se incorporan uno a uno los desoxirribonucleótidos trifosfatados. La molécula cebadora es un segmento de 10 a 12 ribonucleótidos. No pueden sellar las brechas que se forman durante la síntesis del ADN. Sus sustratos son obligatoriamente los 4 desoxirribonucleótidos trifosfatados, DATP, DGTP, DTTP y DCTP. Al final de la replicación la molécula cebadora es eliminada y cambiada por ADN. Reacción catalizada por la ADN polimerasa. ADN polimerasa. Se han descrito 3 tipos en procariontes. ADN polimerasa I, ADN polimerasa II, ADN polimerasa III. En eucariontes existen al menos 9 tipos, entre las que tenemos ADN polimerasa alfa, ADN polimerasa beta, ADN polimerasa gamma, ADN polimerasa delta, ADN polimerasa epsilon, ADN polimerasa, procariontes. La ADN polimerasa I fue la primera en descubrirse y posee las siguientes acciones catalíticas. Actividad polimerásica 5-3 para la síntesis de ADN. Actividad exonucleásica 5-3, importante en la eliminación del ARAN cebador, lo que garantiza la fidelidad de la replicación, ARAN pol. Y actividad exonucleásica 3-5 para la reparación del ADN. La ADN polimerasa 3 es la más importante en la elongación de la nueva cadena en crecimiento y también tiene actividad polimerásica 5-3 y exonucleásica 3-5. Todas las ADN polimerasas por su actividad exonucleásica 3-5 pueden detectar la adición de una base incorrecta y sustituirla por la correcta, reparación del ADN. ADN helicasa. Para que ocurra la síntesis o duplicación del ADN es necesario separar las dos cadenas de la doble hélice, función que realiza la ADN helicasa, la cual se une a un punto específico de la molécula en la horquilla de replicación rico en las bases AT y comienza a separar las cadenas rompiendo los puentes de hidrógenos entre esas bases para lo que utiliza energía en forma de ATP. ADN topoisomerasa. Eliminan el superenrollamiento que se forma al desenrollar la doble hélice del ADN, requieren de la energía aportada por el ATP. Existen 2 tipos. Topoisomerasa I, enzima encargada de eliminar las tensiones que generan las helicasas al avanzar por la doble hélice, rompiendo y empatando una de las 2 cadenas del ADN. Topoisomerasa 2, enzima encargada de eliminar las tensiones que generan las helicasas al avanzar por la doble hélice, rompiendo y empatando las 2 cadenas del ADN. ADN ligasa, enzima que sella las mellas de una cadena de ADN en crecimiento. Primasa, ARAN polimersa, enzima que sintetiza el ARAN cebador que aporta el extremo 3, O para la acción polimerizante. Proteínas no enzimáticas. Proteínas DNA, las que reconocen el sitio donde se origina el proceso replicativo.
Proteínas estabilizadoras del ADN, son las proteínas SSB por sus siglas en inglés, se unen y estabilizan a las hebras simples separadas por la helicasa, evitando que se unan nuevamente. Proteínas de la replicación, sede Sinacatepec. Primer ciclo. Características generales de la replicación. Es unidireccional, o sea, la síntesis del ADN siempre ocurre en dirección 5-3. Durante la síntesis del ADN se forman dos horquillas de replicación que se mueven en direcciones contrarias, o sea, el movimiento en las horquillas es bidireccional. Es antiparalela, la nueva cadena se sintetiza en dirección 5-3, pero la cadena molde se lee en dirección contraria, 3-5. Ocurre por complementariedad de base. Tiene carácter semiconservativo. La reacción de polimerización está acoplada a la hidrólisis del pirofosfato. Carácter semiconservativo del replicación. Molécula molde. Moléculas hijas. Las moléculas hijas conservan una hebra de la molécula molde o madre. Etapas de la replicación en procariontes, preiniciación. Etapas de la replicación en procariontes, iniciación. Etapas de la replicación en procariontes, elongación. Etapas de la replicación en procariontes, elongación. La ADN polimerasa I elimina el ARAN cebador con la función exonucleasa 5-3, lo que garantiza la fidelidad de la replicación. Etapas de la replicación en procariontes, terminación. Cuando se forman las dos moléculas de ADN hijas quedan encadenadas en un sitio fijo del ADN y por la acción de la topoisomerasa 2, son separadas. Etapas de la replicación en procariontes, posterminación. Una vez sintetizados el ADN es metilado en nucleótidos de citosinas a nivel de secuencias específicas, para conservar un patrón de metilación. Este proceso llevado a cabo por enzimas llamadas metiltransferasas. Significado de la metilación del ADN. Sirve para identificar la cadena molde de la neoformada, lo cual es importante en la reparación del ADN por la ADN polimerasa. Protege al ADN de la acción de las enzimas de restricción, restrictasas, que reconocen secuencias específicas, catalizando la hidrólisis del enlace fosfodiéster. Es un mecanismo que regula la expresión de los genes durante el ciclo de vida celular. Las restrictasas son un importante instrumento de trabajo en la ingeniería genética. Metilación y enfermedades genéticas. Reparación del ADN y cáncer. El cáncer en el ser humano aparece cuando ciertos genes que regulan la división celular normal, llamados oncogenes y genes supresores tumorales, fallan en su función por ser activados erróneamente o alterados. Estos genes controladores de las divisiones celulares pueden estar dañados por mutaciones espontáneas no reparadas o producto de la invasión de un virus tumoral. Mutaciones en los genes que codifican los sistemas reparadores del ADN, resulta en un incremento en la tasa de mutaciones y de la susceptibilidad de un individuo de padecer cáncer. Reparación del ADN y cáncer. El benzo-A-pireno presente en los cigarrillos, se aduce al ADN, lo oxida, pudiendo ser responsable de producir mutaciones genéticas y por consiguiente cáncer. Replicación en eucariontes. Es más compleja que en procariontes con un mayor requerimientos de proteínas y factores. Se forman varias horquillas de replicación. Han sido descritas al menos 9 ADN polimerasas. La responsable de la polimerización de la hebra conductora es la ADN pol epsilon, de la hebra conducida se encarga la ADN pol delta. La ADN pol alfa sintetiza el ARAN cebador. El superenrollamiento es aliviado por la topoisomerasa I. Los nucleosomas no se disocian del ADN en el momento de la síntesis. Las regiones de los extremos, llamadas telómeros, no son sintetizados por las ADN pol. Lo hacen las telomerasas, las que son transcriptasas inversas que portan un ARAN, terra, que es el complemento inverso de la repetición telomérica, evitando que los cromosomas se acorten con cada división celular. La inhabilidad de algunas células para replicar los telómeros, se ha asociado al envejecimiento y la muerte celular. Replicación en eucariontes. Fidelidad del proceso de replicación. Por la precisión del apareamiento de bases. Por la especificidad de las polimerasas. Por la eliminación del ARAN iniciador. Por los mecanismos de edición. Y si estos fallan, comienzan a actuar los mecanismos de reparación del ADN. Transcripción. Proceso mediante el cual se sintetizan todos los tipos de ARAN celulares, utilizando como molde una molécula de ADN. Tiene como significado biológico la expresión de los genes. Requerimientos de la transcripción. Una molécula molde o patrón. Los 4 ribonucleótidos trifosfatados, ATP, GTP, CTP y UTP.
Enzimas, ARAN polimerasa. Proteínas no enzimáticas. Iones, especialmente el magnesio, Mg2+. Energía en forma de ATP. Características generales de la transcripción. Es unidireccional, o sea la síntesis del ADN ocurre siempre en sentido 5, menos 3. Es antiparalela, o sea, la cadena de ARAN se sintetiza en dirección 5, menos 3, pero la cadena molde se lee en sentido 3, menos 5. Ocurre por complementariedad de bases. La cadena de ADN que se copia se conserva íntegramente. La reacción de polimerización está acoplada a la hidrólisis del pirofosfato, pp. ARAN polimerasa. Cataliza la reacción de polimerización de los ribonucleótidos trifosfatados durante la síntesis del ARAN. ARAN, N nucleótidos, más NTP ARAN, N más 1 nucleótidos, más PPI. De procariontes. La ARAN polimerasa de procariontes sintetiza todos los tipos de ARAN. Diferencias entre la ADN polimerasa y la ARAN polimerasa. ADN polimerasa ARAN polimerasa. No puede iniciar la síntesis de ADN, puede iniciar la síntesis de ADN. Necesita una molécula cebadora, no necesita una molécula cebadora. Necesita de la cooperación de otras enzimas para desenrollar sus hebras, no necesita de la cooperación de otras enzimas para desenrollar sus hebras. Posee actividad exonucleasa que le permite reparar los daños del ADN, no posee actividad exonucleasa que le invalida reparar los daños del ADN. ARAN polimerasa de eucariontes. En las células eucariotas el ARAN es sintetizado por 3 ARAN polimerasas. ARAN polimerasa I, transcribe los ARAN ribosomales, ARNR, se localiza en el nucleolo. ARAN polimerasa 2, transcribe a los ARAN mensajeros, ARNM, entre otros, se localiza en el nucleoplasma. ARAN polimerasa 3, transcribe fundamentalmente a los ARAN de transferencia, ARNT. La ARAN polimerasa mitocondrial sintetiza todos los tipos de ARAN. Preiniciación de la transcripción. Las secuencias con censo -35 y -10 son las más conocidas y son reconocidas por la ARAN Pol, para iniciar la síntesis. Secuencia -35, TATAATG. Secuencia -10, TGTTGACA. Iniciación de la transcripción. Elongación de la transcripción. Terminación de la transcripción. Modificaciones POSTRANSCRIPCIONALES. El ARNM es modificado solamente en las células eucariotas. Bibliografía básica. Cardellá Hernández, 2017, Biología Molecular. Primer ed. La Habana, Editorial SIMED. Cap. 18, página 199 a 209 y Cap. 19, páginas 210 a 218. Complementaria. Carp 8.